Buenos días con todos. Estamos empezando 10 de la mañana como había sido nuestro compromiso. En primer lugar, les agradecemos muchísimo su asistencia, su participación. Sé que estamos pasando momentos un poco difíciles, pero con el favor de Dios todo pasará. Y aquí en Quantum Consultores estamos muy contentos de poder compartir con ustedes todo este grupo de normas que han salido y que seguro que les está originando mucha confusión, muchas dudas, y esa es nuestra labor en esta hora que vamos a compartir con ustedes. Muy bien, entonces vamos a empezar con el índice y lo que vamos a trabajar a partir de este momento. ¿Bien? Vamos a comentar una lista de todas las normas legales, tributarias, económicas, financieras que han salido, pero sobre todo vamos a hacer énfasis en esta hora que tenemos de normas tributarias y laborales, ¿sí? Entonces, sabemos que el gobierno ha emitido normas de emergencia por este estado en el que estamos viviendo a partir del COVID-19 y estamos en esa situación de emergencia, pues desde el 16 de marzo hasta el día 30 inclusive. Y el gobierno lo que ha hecho, y me parece, y nos parece en cuanto a un consultor, es una medida bastante eficiente, que el gobierno haya tomado medidas drásticas como las que ha tomado, ¿no? El permanecer en nuestras casas, el permanecer con nuestra familia, distribuyendo labores de hogar, como también temas laborales y temas de preparación y capacitación, como lo que nos está motivando el día de hoy. De hecho, que compensan también el tema de quedarnos sin poder salir. Definitivamente las medidas que está tomando nuestro gobierno, y lo saludamos desde ya, es que estamos actuando a tiempo y efectivamente siempre en unas medidas drásticas hay costo-beneficio. Y el costo-beneficio es que definitivamente la economía se está golpeando. Quiera Dios que esto acabe pronto para poder recuperarla, pero los empresarios y Quantum Consultores también desde un principio ha puesto el hombro para poder colaborar con esta medida y nuestros trabajadores están haciendo trabajo remoto y es un poco lo que les vamos a compartir acá. ¿Bien? Entonces, el impacto definitivamente es complicado, todavía no se sabe en la economía cuánto esto impactará, todavía hay alguna esperanza de que esto se remonte prontamente y dependerá pues de cómo es que la población acata las medidas de permanecer, de no salir y de no contaminarnos entre nosotros cuando salimos a lugares públicos, ¿bien? Así es que colaboramos con eso, ¿bien? Vamos a ir directo a nuestro tema. ¿Qué normas promulgadas han salido? Salió el decreto de urgencia 026-2020, el 15 de marzo del 2020. En este decreto de urgencias que se establecieron las medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus en nuestro territorio nacional. Vamos a hablar de ella más adelante. Salió el decreto supremo 044-2020, el 15 de marzo del 2020, que declaró el estado de emergencia nacional. Es este decreto supremo el que establece el estado de emergencia nacional desde el 16 de marzo hasta el 30 de marzo inclusive. Salió el decreto supremo 046-2020 que precisó algunas de los servicios y bienes básicos que se necesitan o esenciales que son permitidos para la circulación de las personas, que lo vamos a ver también. En ese sentido, vamos resumiendo un poco ese decreto supremo 044-2020 que emitió PCM. Con este decreto tenemos un acceso solo a servicios públicos y bienes y servicios esenciales, como les decía. Hay suspensión del ejercicio de nuestros derechos constitucionales, hay una limitación al ejercicio del derecho de la libertad de tránsito en las personas, hay restricciones en el ámbito de la actividad comercial, cultural, establecimientos, actividades recreativas, hoteles y restaurantes.
y, como bien sabemos, hay un cierre temporal de nuestras fronteras. Estas son las medidas drásticas que les comentaba y que estamos acatando hasta este momento. Es cierto que hay algunos comercios o industrias que están mucho más afectadas, como por ejemplo la industria de restaurantes, los espectáculos públicos, los malls, los centros comerciales, el cine, el teatro, y eso es lo que ha traído este Decreto Supremo 044. Luego, las actividades y servicios esenciales que también se han considerado en ese decreto 044, que ha sido precisado por este 046-2020 de PCM, nos da una idea de la lista de actividades básicas o servicios básicos que se han considerado. Por ejemplo, la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público. Tenemos adquisición de productos farmacéuticos de primera necesidad, centros, servicios y establecimientos de salud, servicios públicos como básicos como agua, luz, energía, gas, combustibles, telecomunicaciones, el servicio de limpieza, recojo de basura. Bueno, también se permite el retorno al lugar de residencia habitual, evidentemente porque hay trabajadores o personas que tienen que brindar sus servicios en estos lugares. Asistencia y cuidado de personas adultas mayores o de niños, adolescentes, dependientes o personas con discapacidad. Las entidades financieras, seguros y pensiones, así como los seguros, servicios complementarios y conexos, que ciertamente no ha definido la norma, pero entendemos como una especie de intermediación laboral y tercerización. Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible, los hoteles y centros de alojamiento, pero solo con la finalidad de cumplir con la cuarentena expresa. Los medios de comunicación, que son los que nos están manteniendo al tanto de toda la información que está saliendo en el día a día. Los call centers también, pero solamente limitados o vinculados a esas llamadas de ayuda de emergencia y no generalizada como se había interpretado en un inicio. Trabajadores del sector público que presten servicios relacionados con esta emergencia sanitaria. Y posiblemente se adicionen algunos. Cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las enumeradas o que deben realizarse por caso fortuito o fuerza mayor. Se incluyó luego con un oficio a las actividades mineras, pero no en una libertad abierta, sino únicamente en aquellas actividades extractivas y donde el personal permanezca en esos lugares en cuarentena también, pero realizando sus labores. El transporte de esos minerales son actividades que se han incluido ya no en este decreto supremo, sino mediante un oficio emitido por el MEF. En ese orden de ideas estamos yendo de lo más a lo menos, o mejor dicho, a lo específico para luego comentarlo. Luego salió el 16 de marzo el decreto de urgencia 027-2020. Ese decreto de urgencia estableció la reducción del impacto en la economía peruana y es lo que todos conocemos como el subsidio monetario de 380 soles que está dando el gobierno a las familias más necesitadas. El decreto de urgencia 029-2020, en ese decreto de urgencia 029 se han dictado medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas que vamos a comentar en unos momentos. En ese escenario de los decretos de urgencia publicados y los que ya les he comentado, vamos a desarrollar algunos y vamos a empezar por lo más simple para que no vayamos yendo a la mayor complejidad poco a poco. El decreto de urgencia 026-2020 estableció plazos administrativos. En ese decreto de urgencia en realidad se establecieron varios puntos, varios temas, que luego vamos a comentar como, por ejemplo, el trabajo remoto. Y se incluyó también en el plazo administrativo en este decreto, donde de manera excepcional se está declarando la suspensión por 30 días hábiles contados desde el 16 de marzo del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos que están sujetos a silencio positivo o negativo y que se encuentren en trámite. Evidentemente no le afecta a aquellos que ya fueron resueltos y que simplemente se tienen que comunicar.
¿A qué procedimientos se refiere? Se refiere, por ejemplo, a procedimientos administrativos, laborales o migratorios que tienen que ver con el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, migraciones, y también se dice que ese plazo puede ser prorrogado mediante decreto supremo con posterioridad, así que podría ser que se modifique. También es cierto que por resolución administrativa, con resolución administrativa 115/2020 del Poder Judicial, se informó que los plazos procesales y administrativos se han suspendido por 15 días calendarios contados desde el 16 de marzo del 2020. Eso quiere decir que hasta el 30 de marzo también se han suspendido esos plazos. El decreto de urgencia 029/2020 también ha incluido un artículo en el cual se ha establecido en el artículo 28 que queda suspendido por 30 días hábiles el cómputo del plazo de inicio y el plazo para tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes especiales que se tramiten ante entidades del sector público. Por ejemplo, ¿a qué se estaría refiriendo? Se está refiriendo en este tema, ya ahí incluiría los plazos que tenemos, por ejemplo, con SUNAT, si voy a iniciar una reclamación o si estoy en pleno cómputo de los días para presentar mi recurso, o si ya estoy en el cómputo de que me resuelvan un reclamo o que me resuelvan una apelación. Esto significa que durante 30 días hábiles queda suspendido ese cómputo, ¿no? Esto también operaría para cobranza coactiva, para fraccionamientos, etc. Son 30 días hábiles que se cuentan desde el día lunes 23 de marzo, dado que como se computan días hábiles y esta norma salió el 20, sábado y domingo no se cuentan, y si se cuenta desde el lunes 23 de marzo, significa que está suspendido este cómputo hasta el 6 de mayo del 2020. Bueno, este decreto de urgencia 029/2020 trajo sobre todo una norma importante para las pymes, MIPYMES, o como querramos llamarla, incluyen a las micro, medianas y pequeñas empresas, un financiamiento con la finalidad, evidentemente, de ayudarlos en el capital de trabajo que se va a requerir para pagar planillas, para comprar insumos cuando empiecen las actividades. También va a ayudar este fondo de financiamiento para que las pymes puedan refinanciar o reestructurar su deuda en el sistema financiero. Y para ello, lo que se está haciendo es creando un fondo de apoyo empresarial a la MIPE, FAEMIPE, y eso va a permitir que el Estado desembolse un monto de 300 millones de soles durante el año 2019. Esto se va a otorgar mediante COFIDE. COFIDE lo que va a hacer es entregarle créditos a las empresas del sistema financiero y a las cooperativas de ahorro que estén inscritas en la SBS, en el registro de COPAC. Y se indica en la norma de que los préstamos o los financiamientos hasta 30.000 soles van a tener una garantía individual de créditos otorgados hasta el 70%, entre 30.000 a 60.000 una garantía del 50% y desde 60.000 a 90.000 una garantía del 30%. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Son empresas de la mediana, pequeña empresa, de la microempresa, pero siempre y cuando tengan actividades de producción, de turismo, de comercio y servicios conexos, que como les decía al inicio van a ser los sectores bastante golpeados. Y se van a poder obtener estos créditos para capital de trabajo a partir del 21 de marzo, según los parámetros establecidos por la SBS, pero se requiere que cuenten con crédito vigente y se encuentren clasificadas en la central de riesgo de la SBS en la categoría de normal o con problemas potenciales a febrero del 2020. O también puede ayudar a reprogramar o refinanciar a partir del 21 de marzo del 2020. Las empresas del sistema financiero van a celebrar un contrato con COFIDE para estos efectos. Van a tener un plazo de 36 meses como máximo
a los que pueden acceder y los recursos para COFIDE, al constituir este fondo de ayuda a la MIPE, constituirá un patrimonio fideicometido. Para lo cual COFIDE actuará pues como tendrá el dominio fiduciario para su administración. Se autoriza hasta el 31 de diciembre del 2020 a COFIDE a participar como fideicomisario del Fondo Crecer, en tanto no altere su calidad de Banco de Desarrollo del segundo piso. Entonces vemos que COFIDE va a tener una participación importante en esta norma y desde ya vamos a poder, las medianas, pequeñas, microempresas, poder acceder a esta ayuda de obtener un capital de trabajo o de refinanciar y reprogramar sus deudas. Luego salieron, respecto del sistema bancario y financiero, unos oficios emitidos por la Superintendencia de Banca y Seguros. El oficio múltiple 11-150-2020, del 16 de marzo, donde en ese oficio lo que se le dice a las entidades del sistema bancario y financiero es que debido al estado de emergencia nacional, las entidades financieras están aptas o están siendo invitadas para que evalúen si tienen posibilidades de darle condiciones de más crédito a sus clientes y de optar por darle esas facilidades. Tienen que pensar en que parten de lo general a lo específico, es decir, le dan las facilidades a todos los que tengan créditos, y solamente aquel que no quisiera obtener esa facilidad tendría que comunicarse con la entidad financiera a efectos de eximirse de ese alargamiento del plazo. La SBS está invitando a las entidades financieras a dar facilidades que pueden extenderse hasta por 6 meses. Sin embargo, definitivamente aquí las facilidades están para no calificar al cliente finalmente como un cliente moroso o como un cliente con problemas de pago que luego es reportado a Infocor o reportado a las centrales de riesgo. Aquí lo que se está tratando de hacer es dar facilidades, pero no se dice por ningún lado exentos de intereses. Entonces, si escuchamos a la ministra de Economía indicando de que hace un llamado a las entidades bancarias y financieras porque efectivamente a ese nivel el Estado no puede actuar. Esperamos que los bancos sean conscientes y ayuden en eso, aunque también ayer habrán visto ustedes en las noticias que el Banco de Crédito está haciendo una donación bastante importante y quizás eso sea una forma de no ir por la exoneración o el no cálculo de los intereses durante todo ese plazo de prórroga que nos puedan dar, ¿no? Veamos qué pasa, pero eso ya es una decisión de la banca privada en la cual el Estado no puede intervenir. Luego también han recibido el día 20 de marzo un oficio múltiple, el 11-170-2020, donde la SBS también le dice a las entidades del sistema financiero que tomen en cuenta que de darse estas facilidades de prórroga, separen y contabilicen en cuentas identificadas y les da un procedimiento y un tratamiento de cómo realizar ese reconocimiento de los ingresos desde el punto de vista de vengado para estos casos particulares, que evidentemente podrían tener una confrontación entre el tratamiento contable según SBS versus el tratamiento tributario si es que no tiene algún cambio al respecto. Por ahí se escuchan a las mascotas. La resolución SBS 1260-2020 también es una norma que salió el 20 de marzo, donde se dispone que el protesto de los títulos valores que se encuentran en poder de la SBS se prorrogue por 30 días calendarios adicionales. Entonces, esas son las normas en general que han salido. Y ahora vamos a entrar ya de llano a nuestro tema tributario, ¿bien? Que seguro es lo que les interesa y los está convocando. Les quería adelantar que no se preocupen, que yo tengo toda una primera parte de exposición, luego ustedes pueden ir haciendo sus preguntas, que al final de mi participación entro a la sección de preguntas y les voy a dar la respuesta a cada una de sus consultas, así es que pueden ir haciéndolas, que yo voy a entrar y las voy a leer y se las voy a compartir.
Este material también les va a llegar a todos ustedes que finalmente se han inscrito al momento de participar en este webinar, así es que no se preocupen que les va a llegar también. Y a los que no le lleguen, los invito a que ingresen a la cuenta, envíen un correo a capacitación@quantumconsultores.com y se le puede entregar por ahí también directamente. ¿Qué normas se han promulgado en materia tributaria? La resolución de Superintendencia 054-2020, en la que se modificó el cronograma de vencimientos para la declaración jurada anual del impuesto a la renta y del ITF, pero solo para deudores que obtuvieron ingresos hasta 2.300 UIT. La resolución de Superintendencia 055-2020, donde se adoptan medidas para facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y tiene que ver con la prórroga del mes de febrero. La resolución de Superintendencia 057-2020, que regula forma y condiciones para solicitar la devolución del impuesto selectivo al consumo para los transportistas. La resolución de Superintendencia 058-2020, donde se disponen, del 18 de marzo, donde se disponen medidas adicionales para favorecer la disponibilidad de recursos y otorgar otras facilidades, que luego todo esto vamos a comentar, que tiene que ver con el aplazamiento, el fraccionamiento, el tema de los libros, etc. La resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos, la 008-2020, perdón, donde se aplica la facultad discrecional en la administración de sanciones por infracciones tributarias que se incurran durante el estado de emergencia nacional. La resolución de Superintendencia 059 del 20 de marzo, donde se dictan disposiciones relativas a la información a comunicar para tener derecho a la deducción del impuesto a la renta, y esto por el crédito por rentas de fuente extranjera, que luego vamos a ver. Y la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos, Aduanas, 006-2020, donde también se establece una facultad discrecional para no determinar ni sancionar con infracciones tributarias. El Decreto Supremo 056-2020 del Ministerio de Economía y Finanzas, que el 22 de marzo de 2020 ha modificado el reglamento de la ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. Y también este decreto modifica el decreto 085-2018, donde se establecen normas para la devolución de los impuestos a las personas naturales. Y les cuento que hoy día, justamente hoy día, cuando ya estábamos preparándonos para este webinar, vimos que hoy día, martes 24 de marzo, se ha publicado el Decreto Supremo 010-2020-TR, que tiene que ver con el tema del trabajo remoto que ha emitido el Ministerio de Trabajo, que lo vamos a comentar en la segunda parte que tenemos reservada para las normas laborales. Entonces, vamos por partes. Perdón, todavía estoy con unos rezagos ahí de la garganta, pero desde hace bastante tiempo. La resolución de Superintendencia 054-2020, donde aquellas personas, ya sean que generan rentas de tercera categoría o que personas naturales que generan rentas de otras categorías, pero que sumadas no superen las 2.300 UIT, en ese escenario tienen ahí un plazo que son 9.660.000 soles. Tienen para presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta, una prórroga que, como ustedes pueden ver ahí, va desde el 24 de junio hasta el 9 de julio, dependiendo del último dígito del RUC. La resolución de Superintendencia 055-2020 salió también con ese mismo rango de ingresos para todos los deudores que no superen 2.300 UIT de ingresos en el 2019. Podían en este periodo de febrero prorrogar el vencimiento. Se ha publicado entonces en ese escenario un cronograma con nuevas fechas de vencimiento para el periodo tributario febrero, que dependiendo del último dígito del RUC,
que va desde el 3 de abril hasta el 8 de abril. Quiere decir que los que tienen ingresos hasta 2.300 UIT podrían haber dejado de presentar la declaración de febrero y pagarla, presentarla recién en abril del 2020. También esta resolución de superintendencia, la 055, prorroga las fechas máximas de atraso del registro de ventas y del registro de compras electrónico, que corresponde también a febrero. Y el nuevo cronograma va desde el 2 de abril hasta el 7 de abril, dependiendo del último dígito del RUC. Asimismo, en esta resolución de superintendencia, la 055, se incluyó en una última disposición una modificación a la resolución que más adelante vamos a ver. Se refería a la declaración de pequeñas empresas o también hasta 2.300 UITs de ingresos, en las que, no, acá no, perdón, estoy hablando de otro. En otra norma, salió inicialmente en la resolución de superintendencia 055, que se prorrogaba solamente hasta el 1 de abril del 2020 los plazos de atraso de los demás libros y registros vinculados a asuntos tributarios, que para estas empresas vencían inicialmente desde el 16 de marzo hasta el 6 de abril. Sin embargo, ese plazo de prórroga desde el 1 de abril, en una norma posterior, se aclaró y se precisó, mejor dicho, de que la prórroga era hasta el 4 de mayo del 2020. Quiere decir que estas personas que tienen hasta 2.300 UIT de ingresos en el año 2019, no solamente tienen una prórroga para su registro de ventas y compras del mes de febrero, con el cronograma antes comentado, sino que respecto de sus demás libros y registros vinculados a asuntos tributarios, donde antes tenían un vencimiento que corría desde el 16 de marzo hasta el 6 de abril, se ha indicado que el plazo se ha prorrogado hasta el 4 de mayo del 2020. También en esta resolución 055 se indica que hasta el 15 de abril del 2020, estas empresas hasta 2.300 UIT de ingresos pueden presentar las declaraciones informativas y comunicaciones del sistema de emisión electrónica, que vencían también originalmente desde el 16 de marzo hasta el 31 de marzo. También en esta resolución se ha incluido la prórroga hasta el 7 de abril del 2020 para presentar la declaración anual de operaciones con terceros, que también tenía un vencimiento que iba del 16 de marzo al 31 de marzo. También en esta resolución se incluyó disposiciones para que aquellos que obviamente van a acogerse a esta prórroga de vencimientos del cronograma, si tienen solicitudes de devolución de saldos a favor, materia de beneficio, pues evidentemente tienen que verificar que cuando presenten su solicitud, tienen que haber presentado también ya ese periodo de marzo en adelante, ¿no? Está también la otra resolución de superintendencia, la 058. En esta resolución se han dado medidas adicionales a las que ya hemos comentado. En esta resolución que se adelantó primero una nota de prensa de SUNAT, porque la verdad que una crítica a todo esto es que las normas que hemos visto hasta este momento en materia tributaria solamente abarcan a las personas jurídicas o naturales que tienen ingresos hasta 2.300 UITs. Pero tan cierto es que hemos pasado los problemas, no solamente este tipo de empresas, sino también las principales empresas, las más grandes empresas, porque todos recordarán que el día domingo, cuando el presidente dio su mensaje a la nación, el día lunes ya no se podía circular. Entonces hay muchas empresas que el día lunes ya no han podido recuperar información, recabar información. Ustedes saben que los contadores cuando liquidan sus impuestos necesitan ver información, documentos, tener todavía hay cosas manuales, algunos archivos, algunos documentos. Y eso ha imposibilitado que
las principales empresas o los PRICO, como los llamamos, también hayan tenido dificultades, no porque de repente no hayan tenido los fondos, sino que no han tenido la manera de determinar esa deuda y por lo tanto hasta ese momento no se hablaba de ninguna flexibilización. En ese sentido, la queja fue pues unánime, los gremios empresariales, la Cámara de Comercio de Lima, pertenezco a la comisión tributaria de la misma, empezamos a presionar y a coordinar con la administración tributaria y hemos presentado cartas insistiendo en que la prórroga debe de ser para todos y que eso vulnera un principio constitucional en el que no estamos recibiendo el mismo trato, sobre todo en una situación de emergencia en la que estamos pasando. Y que definitivamente si eso no se da, consideramos que van a haber muchos recursos y bueno, demandas en las que se va a alegar esto, ¿no? Un atentado a nuestro principio constitucional de igualdad y que evidentemente no se tuvieron los recursos, ni la posibilidad, ni los medios para poder presentar esa declaración. En medio de toda esa vorágine de quejas, salió una nota de prensa de SUNAT en su Twitter, en su Facebook, indicando que iban a salir normas ampliando esta facilidad. Y lo que salió fue esto, ¿no? Por ejemplo, solicitud de libre disposición de los montos depositados por detracciones. Claro, nosotros teníamos que esperar a abril para poder solicitar, y ahora lo que se hace es que desde el 23 de marzo del 2020 y el 7 de abril 2020 podemos, mediante operaciones en línea, acceder a la libre disposición de los fondos depositados por detracciones, de nuestros saldos acumulados al 15 de marzo. Bien, entonces, eso, si lo tienen, háganlo ya, de todas maneras. También se flexibilizó lo siguiente. Ustedes saben que para los fraccionamientos, aplazamientos con fraccionamientos, tenemos reglas claras, ¿no? Y sabemos que si, por ejemplo, debemos 2 cuotas consecutivas o no pagamos el íntegro de la última cuota dentro del plazo establecido para el vencimiento, pues perdemos el fraccionamiento. Entonces, en aquellos casos en los que los contribuyentes no hayan recibido una resolución de pérdida del fraccionamiento, lo que ha salido, y ese cuadrito los puede ayudar bastante, lo que ha salido es que si la cuota que vencía el 31 de marzo y ustedes no están en condiciones de hacer el pago, pues no lo van a tomar en cuenta como una deuda. Y tienen, eso sí, la posibilidad de regularizarlo hasta el 30 de abril del 2020. Y la norma dice expresamente incluidos los intereses moratorios, y se entiende entonces que los intereses sí van a seguir corriendo. En el escenario que yo tenía la cuota que vencía el 31 de marzo y no la pago porque no tengo los fondos, el beneficio es que no voy a perder el fraccionamiento. Lo que no va a dejar de suceder es que van a correr los intereses de la cuota que demoré de pagar del 31 de marzo hasta la fecha en la que realmente lo realice. Y lo mismo pasa para el aplazamiento y el aplazamiento con fraccionamiento. Luego se publicó la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos, la 008-2020. Y en esta resolución lo que se dijo fue, igual que en la anterior, que se flexibilizaron los temas de detracciones y de fraccionamientos, ahí sí es para todos, ¿no? Eso sí, eso no tiene restricciones. También cuando salió esta 008-2020, lo que dijo SUNAT tampoco, sin medir, sin hacer diferencias, es que iba a utilizar la facultad discrecional de no imponer sanciones administrativas. Y lo que ha dicho aquí es que no se va a sancionar a los deudores tributarios durante el estado de emergencia. ¿Y cuál es el estado de emergencia? Lo vimos hace un rato, ¿no? Desde el 16 de marzo y termina el 30 de marzo, si es que no hay algún cambio hasta el momento. Y como esta norma salió el 18, se hace la precisión de que esta facultad discrecional de no aplicar multas también aplicará desde el 16 de marzo, ¿cierto? Hasta el 18 de marzo que salió la norma. Entonces, en resumen, tenemos que SUNAT no nos pondrá multas por incumplimientos de obligaciones tributarias desde el 16 de marzo hasta el 30 de marzo.
Pero eso sí, si durante ese lapso de tiempo ustedes hicieron algún pago de una multa, lo que indica evidentemente es que no se les devolverá. Y aquí viene el cuestionamiento, ¿no? Porque se vendió la nota de prensa con bombos y platillos que sí iban a haber más normas de flexibilización y que iban a incorporar a las empresas, a las demás que no estaban incluidas aquí. Lo único que nos están diciendo es no te pongo multas del 16 al 30 de marzo, pero no dicen nada de los intereses. Y es razonable porque los intereses ellos no tienen la facultad para poder decir que no nos pueden cobrar intereses. Eso necesitaría una modificación legislativa que no va por una resolución de superintendencia. Entonces, si esto es así, todos los pricos se preguntaban, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Tengo prórroga? ¿No ha salido una prórroga? ¿No tengo un cronograma como si salió para las empresas hasta 2.300 UITs? Y efectivamente eso no salió. El tema es también lógico de entender, claro, que no justifico esa decisión, pero evidentemente las principales empresas significan el 80% de la recaudación total, a diferencia de las pequeñas, medianas, que a pesar de ser más volumen de empresas, apenas aportan en la recaudación. Eso debe ser lo que les está dificultando y sin embargo después de esta resolución nosotros como Cámara de Comercio también insistimos y esperamos alguna respuesta porque no se ha dado marcha atrás y se sigue insistiendo en ese pedido. Pero a la fecha, esto es lo que hay, ¿ok? No hay multas, pero sí hay intereses. Entonces, ¿qué pasa si yo no presento una declaración? No me van a poner multa, pero el día que la presente sí tengo que calcular los intereses moratorios. ¿Qué más? Ahí también en aduanas salió una resolución, la 006-2020, que en el mismo sentido, ¿no? Para todos los operadores de comercio exterior que habrían incurrido en infracciones en este periodo de tiempo, no se van a aplicar multas, pero se tienen algunos requisitos adicionales que cumplir. Por ejemplo, debe ser alguna infracción contemplada en el anexo de infracciones, tiene que haber sido cometida entre el 12 de marzo y el 19 de junio del 2020, y debe de haber sido cometida por un operador de comercio exterior, operador interviniente o un tercero. Ok, ¿qué más? Y ya como normas muy puntuales, ustedes saben que para las empresas domiciliadas que tienen inversiones en el exterior y tienen una renta de fuente extranjera por dividendos o utilidades, ahora tenemos la posibilidad de utilizar un crédito indirecto y para ello esta resolución de superintendencia ha dado las pautas de cuál es la información con la que debemos de contar para tener acceso a ese crédito. Y es una información que consiste en formatos, hay unos requisitos que cumplir y que el plazo que tenemos para presentar es esto también, el mismo plazo del vencimiento, antes del vencimiento de la presentación de la declaración jurada. Como esto ha demorado mucho, seguro que hay algunas empresas que han presentado por su propia cuenta lo que han creído conveniente y lo que dice esta norma es que tienen que presentarlo nuevamente, pero en los formatos que ya se han publicado. Hay un correo electrónico donde se tienen que dirigir y tienen también ahí una respuesta que recibir. Luego, esta es la última norma que ha emitido el MEF, el Decreto Supremo 056-2020, que simplemente son dos temas muy puntuales, no son muy de fondo. El primero consiste en modificar el decreto de urgencia que salió en el año 2019, donde se dieron muchos beneficios para deducir el gasto por inversión en tecnología, desarrollo, investigación, innovación tecnológica. Y cuando el artículo primero de esa norma decía que para las empresas con hasta 2.300 UIT de ingresos tienen un porcentaje de deducción si cumplen con tales o cuales requisitos, se hacía referencia a ingresos, pero no se decía nada más. Entonces lo que se está diciendo ahora es que esos ingresos a los que se refiere la norma tienen que estar medidos con la UIT del ejercicio gravable anterior.
y los que han iniciado actividades en el ejercicio gravable deben de considerar los ingresos netos y la UIT que corresponde a ese ejercicio. Luego, este decreto supremo trae una segunda parte que no tiene nada que ver con lo anterior, y que en función de agilizar las devoluciones automáticas de impuestos pagados o retenidos en excesos a las personas naturales, se ha dispuesto la devolución de aquellos casos que habían quedado en el aire cuando, por ejemplo, se consignaba un CCI que no era el correcto, un código de cuenta interbancario, y lo que se ha dicho ahora es que se emitirá una OPF si tiene DNI o un cheque no negociable en el resto de casos. Esto con el afán de facilitar, como les decía, el tema de la devolución automática de impuestos, que es lo que la administración tributaria tendría que hacer como medida de emergencia en esta situación en la que estamos viviendo. Y eso es todo lo que ha salido en materia tributaria. Y como comprenderán, seguimos con esa desazón de que lamentablemente no estamos recibiendo un trato igualitario todas las empresas, todas estamos pasando por el mismo problema. Dependiendo del caso puntual, cuando tienen, por ejemplo, un saldo a favor, evidentemente les aconsejamos que estas principales empresas presenten su declaración jurada en la fecha de vencimiento original para que puedan aprovechar ese saldo a favor, y dependiendo de cada caso puntual estamos viendo qué cosa es lo que les recomendamos, pero en general, como los intereses siguen corriendo, salvo que este nuevo Congreso nos dé alguna sorpresa con alguna norma que exima y libere de intereses en esta etapa de emergencia, estaríamos atentos a eso, pero por el momento eso no hay. Como no hay intereses, habría que hacer todos los esfuerzos para poder presentar las declaraciones en nuestras fechas originales, los principales contribuyentes con ingresos mayores a 2.300 UITs. Y respecto de los libros y registros contables, lo mismo, porque para efectos de los principales contribuyentes no ha cambiado nada, simplemente no hay multas, pero no hay multas hasta el 1 de abril, por lo tanto, si los libros y registros contables que yo tenía que presentarlos en el lapso del 16 al 31 de marzo, la única posibilidad que tenemos por el momento es de presentarlos por lo menos hasta el 31 de marzo. El 1 de abril podría ya, en situación de levantarse el estado de emergencia, ya podría estar en posibilidades la administración de imponer las multas correspondientes. Sabemos a la interna, pero esto es extraoficial, que efectivamente la medida de emergencia, no sé hasta qué nivel, pero la administración tributaria está pensando en ampliar el tema de su facultad discrecional. Sin embargo, hasta el día de hoy, si eso no es oficial, es mejor prever que hay que presentar esos libros para evitar problemas. En las medidas laborales, ustedes saben que existe el teletrabajo, pero el teletrabajo no ha tenido mucha acogida porque es una norma muy complicada, muy compleja, y se tienen que establecer muchos requisitos. Como quiera que esta norma merece una revisión, es que el decreto de urgencia 026-2020, ante esta etapa de emergencia en la que estamos viviendo, consideró pertinente establecer una forma de trabajo que nosotros, antes de que exista esto, le llamábamos home office, el trabajo remoto. ¿Y en qué consiste? Pues en que evidentemente la persona nuestro colaborador sigue prestando los servicios de forma subordinada, pero con una presencia física en su domicilio, en el lugar que estime conveniente. Por ejemplo, podría estar de viaje y haberse quedado fuera, y desde afuera está prestando el trabajo, prestando el servicio, y también estaría considerado como un trabajo remoto. Se utiliza cualquier medio o mecanismo que posibilite las labores fuera del centro de trabajo. No se afecta la naturaleza del vínculo laboral, ni la remuneración y demás condiciones económicas, salvo aquellos casos en los que evidentemente no se puede hacer un trabajo remoto completamente y sí requiera de un trabajo físico o en el centro de labores. Ahí sí ya no estaríamos hablando de un trabajo remoto. ¿A quiénes le aplica el trabajo remoto? A todos los que considere la empresa que el servicio que presta aplica ese tipo de trabajo. Pero ¿a quiénes no le aplica? El decreto dice claramente que no le aplica a los que
a los trabajadores confirmados con el COVID-19. Tampoco le resulta aplicable a los que se encuentran con descanso médico. En esos casos, las empresas lo que tienen que hacer es, aquí se opera la suspensión imperfecta de labores, es decir, ellos no trabajan, están con descanso y hay que pagarles su remuneración, ¿de acuerdo? Luego, ¿cómo debemos implementar el trabajo remoto? Tenemos que informar a los trabajadores sobre las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo que deben observar durante el desarrollo de su trabajo remoto. Tenemos que comunicar al trabajador la decisión de cambiar el lugar de la prestación de servicios a fin de implementar el trabajo remoto mediante cualquier soporte físico o digital que permita dejar constancia de ello. Y justamente esto ya tiene un desarrollo. El día de hoy, este Decreto Supremo 010-2020, que los invito a que entren a internet, lo descarguen y lo impriman, aquí ha salido con detalles cómo debemos de hacer esa comunicación, cómo debemos de informar, las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Entendemos también cuáles son los medios que debemos de emplear para poder cumplir con estos dos objetivos que están ustedes viendo en la diapositiva. Quiere decir que si las empresas no hemos hecho esto, obviamente porque no teníamos mayores detalles, ya con este Decreto Supremo 010 ya tenemos las herramientas para regularizar todo lo que nos exige el Ministerio de Trabajo como una formalidad para aquellas empresas que estamos aplicando trabajo remoto por prestarse a la naturaleza del servicio. ¿Qué más dice este decreto? Lo que necesito, ya no el decreto supremo, sino el decreto de urgencia, lo que se necesita distinguir también es que el trabajo remoto lo debe de tener de preferencia el grupo de riesgo. Y el grupo de riesgo consiste en que nosotros en nuestras empresas identifiquemos y prioricemos a los trabajadores que por la edad, por ejemplo, mayores de 60 años, o que por factores clínicos como sufren de hipertensión arterial, tienen diabetes, a estos trabajadores se les debe dar la obligación de que realicen trabajo remoto. Sin embargo, hay casos en los que quizás no se pueda hacer. Si no pueden hacer el trabajo remoto, tendrían que otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto. Pero observen ustedes que el decreto de urgencia 026 únicamente se refiere a otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior a aquellos casos de trabajadores comprendidos en ese grupo de riesgo, nada más. Por lo tanto, tenemos un grupo de trabajadores no comprendidos en el grupo de riesgo y que no pueden hacer trabajo remoto. Ese es el grupo que ha quedado en el vacío hasta que luego salió la norma que vamos a comentar y que inclusive a raíz de esto, la interpretación que se le dio a la norma también fue un poco ligera y muchos en redes sociales opinaron de que cómo le habían dado vacaciones forzadas a su personal, si es que no están vacacionando y estamos todos aquí en nuestros hogares, ¿no? Sin embargo, laboralmente hablando, y esto que les comento ya es consensuado y trabajado, porque ustedes que me conocen, yo soy tributarista, más no laboralista, sin embargo, sí tiene un tema de sentido común. Nuestra área laboral, nuestros asociados en temas laborales, nos confirmaron que efectivamente había un grupo de trabajadores no comprendidos en ese grupo de riesgo. Y sobre ellos no se ha dispuesto disposición alguna en ese decreto de urgencia. Sin embargo, consideramos que para aquellos trabajadores, conforme a la legislación vigente, se pueden aplicar otras medidas como las que se dieron con posterioridad. ¿Y a qué me refiero? También este decreto de urgencia indica que hay un subsidio que Salud otorgará a los trabajadores cuya remuneración sea de hasta 2.400 soles que hayan sido diagnosticados con coronavirus, ¿no? El subsidio por incapacidad temporal para el trabajo se otorgará por los primeros 20 días de incapacidad.
y la entrega del subsidio a los empleadores se realizará en un plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde que se presenta la solicitud. Bueno, ojalá que este trámite sea rápido porque todos sabemos que los subsidios en condiciones normales demoran mucho y son bastante engorrosos. En este decreto de urgencia 029-2020, que recuerdan, comentamos sobre el financiamiento para las MIPES, hubo una parte en la que también incluyó temas referidos a este tema laboral del trabajo remoto. Y no necesariamente el trabajo remoto, sino que dijo en general, como quiera que haya actividades consideradas servicios esenciales y bienes esenciales, hay trabajadores que están prestando servicios en este momento, están laborando, y también con este toque de queda de 5 de la mañana, de 8 de la noche a 5 de la mañana, hay muchos que tenían que cambiar sus horarios de trabajo. Entonces, lo que permite este decreto de urgencia es justamente modificar y establecer de manera escalonada los turnos y horarios de trabajo. Y aquí es donde vino la aclaración, digo yo, porque todos estábamos con ese grupo de personas en el aire y algunos habían decidido muchas cosas, pero que la ley laboral lo permitía, sin embargo el decreto de urgencia antes mencionado no lo contemplaba. En caso de actividades no esenciales, que es el de la mayoría de casos, y cuando no puedan aplicar trabajo remoto, que también es el caso de muchos, ¿sí? Los empleadores otorgarán una licencia con goce de haber a los trabajadores de acuerdo a lo siguiente. Para el sector público hay compensación de horas posteriores a la vigencia del estado de emergencia, salvo que el trabajador opte por otro mecanismo compensatorio, lo tendrá que comunicar. Pero miren lo que viene para el sector privado. Para el sector privado depende del acuerdo de las partes. Si no hay acuerdo entre las partes, corresponderá la compensación de horas posteriores a la vigencia del estado de emergencia. Es decir, lo que primero me están diciendo aquí es que nosotros, ambas partes, acordemos qué cosa es lo que vamos a hacer en esta licencia con goce de haber. Si se nos pasa el tiempo y no acordamos nada, lo que dice, de todas maneras, hay compensación posterior de horas. ¿Eso qué significa? Que en algunos casos también va a ser posible esa compensación posterior de horas. Por ejemplo, el caso de los choferes, el caso del conserje, quizás le podemos decir que quedas 2 horas más trabajando, siempre y cuando sea razonable, dice la norma, ¿no? O de repente ampliar el horario hasta 48 horas semanales, si antes trabajaba solo 40, etcétera, podría ser manejable en algunos casos, pero hay casos en los que no hay forma de que haya una compensación posterior con horas. Entonces, si lo que primero nos están diciendo es que sí es viable que primero acuerden las partes, lo que la legislación laboral contempla como posibilidad es lo que viene a continuación. Otorgar vacaciones ganadas. Si se les debe vacaciones, considerar estas como vacaciones ganadas. Adelantar vacaciones o compensar horas extras realizadas anteriormente en los casos que hayan horas extras. O que se descuente el sueldo adelantado proporcionalmente en la planilla de abril y siguientes. O que se pacte una reducción de sueldos. Miren ustedes toda esa gama de posibilidades, pero consensuado entre trabajador y empleador. Y aquí es un mensaje personal que tiene que hacer el empleador a sus colaboradores, porque aquí se trata de no solo perjudicarse uno, este es un tema en el que todos tenemos que poner una cuota de sacrificio para poder sacar adelante a esto que está viviendo nuestro país, para sacar adelante a la empresa que les está dando trabajo. Entonces es un tema de ganar, ganar, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay ese acuerdo, porque si no hay esta posibilidad de compensación posterior de horas, claro que también está la posibilidad de que el empleador exima de esa obligación al trabajador, pero eso es un tema completamente inequitativo, porque todo el costo lo habría asumido la empresa. Y por más que valoremos a toda nuestra fuerza laboral, lo cierto es que aquí tiene que haber un ganar-ganar. Lo peor sería que finalmente la empresa decida no renovar contratos, la empresa decida utilizar la herramienta de término de periodo de prueba y muchas personas se van a quedar sin trabajo.
En ese escenario es que aquí lo que hay que hacer es una conversación muy, pero muy personal con cada uno de nuestros colaboradores para poder llegar a un buen acuerdo. Entonces, hasta aquí es todo lo que he podido compartir con ustedes rápidamente de todas las normas que han salido. Así es que ahora voy a las preguntas que me han hecho y responderles, ¿ya? A ver. Eh, para las, acá dice, esto también aplica para el pago de IGB justo que vence en este periodo. Todos los impuestos que venzan en febrero, ¿ok? Que vence ahora en marzo, todos los impuestos de aquellas personas, sean naturales o jurídicas, hasta ingresos por 2.300 UIT, es decir, 9.660.000, les es aplicable el cronograma. ¿Bien? Luego dice, Marisol, se dio normas extendiendo los plazos para la presentación de la DJ, pero exceptuaron a empresas con más de 2.300 UIT. Sí, como lo comenté, ¿no? Nos toca presentar el 2 de abril y no hemos terminado. Vamos a estar en falta. La SUNAT debería considerar a todas las empresas, ¿no lo crees? Por supuesto, es lo que les acabo de comentar. Nosotros seguimos insistiendo desde nuestras tribunas, desde nuestros espacios, venimos diciéndolo oficialmente, como les comenté, la Cámara de Comercio de Lima, por intermedio de su comisión tributaria, preparó una carta, es más, varias cartas, y sabemos que hay una que ya llegó a manos de la ministra de Economía y Finanzas. Esperamos realmente que por un tema de principio de igualdad y no vulneración de principios constitucionales, esto se llegue a dar. Pero si no se llega a dar y el estado de emergencia solo continúa hasta el 30 de marzo, en estricto, el 2 de abril, si no presentan la declaración, según el cronograma de vencimientos, tendrían multa, tendrían intereses. En las planillas de marzo hay que crear conceptos nuevos para su presentación, como por ejemplo, licencia con goce de haber recuperable, o cuál será su tratamiento. Sí, en realidad la parte operativa a ese nivel no ha salido, y tampoco en este Decreto Supremo 010-2020, TR, nosotros sabemos por experiencia que las normas salen y para que se apliquen y operativamente se configuren, esto tarda. Por lo tanto, si ustedes no encuentran en la planilla o en la plame esa columna, habría que encontrar alguna que diga otra, si es que no hay ninguna que le sea aplicable, dependiendo de si se trata de una licencia con goce recuperable o compensable, como estamos hablando, o manejen otra de las herramientas que, si no son servicios esenciales y el trabajo no se puede hacer remotamente, tienen las otras herramientas que les comenté, que las normas laborales lo permiten, ¿no? Siempre y cuando haya un acuerdo con el trabajador. Luego me preguntan, ¿se puede negociar con el trabajador el cambio de la licencia con goce de haber? Se pueden, acá, a ver, ahora sí, se me había quedado la pantalla. Se puede negociar con el trabajador el cambio de la licencia con goce de haber, que es recuperable en horas por vacaciones. Bueno, como les acabo de decir, sí se puede en la medida que haya un acuerdo de ambas partes. Y eso tiene que estar, no lo dice la norma, por lo menos en un correo electrónico donde ambas partes consientan esos acuerdos, ¿no? Entonces, la licencia con goce de haber no necesariamente es compensable. Como les decía, es posible que ustedes utilicen las herramientas que la legislación laboral les está permitiendo y que ahí he considerado en mi última diapositiva. Luego dice, en el caso de trabajadores de venta presencial al público, sí, pues ellos son justamente los que no pueden hacer trabajo remoto, por ende no están cumpliendo con su objetivo de ventas, efectivamente. ¿Cómo se contabiliza su sueldo y las comisiones por este periodo de emergencia? Y justamente tienen que aplicar la norma dada por el decreto de urgencia 029 que les acabo de comentar, en el cual el mismo Estado está permitiendo a la empresa
que el trabajador y la empresa se pongan de acuerdo en aquellos casos en los que, ojo, no son trabajadores que están en el grupo de riesgo, que no son empresas que están prestando los servicios esenciales, son las demás empresas en las que sus trabajadores no pueden hacer trabajo remoto. En ese escenario, con ellos toca pactar o las vacaciones que se les deben, o adelantar vacaciones, o un acuerdo de compensar horas extras que se les deben, si es que se les debe, y toda la gama de posibilidades que les he comentado. Definitivamente hay decisiones más drásticas que todos esperamos que no se usen ni se apliquen, pero lo tienen que hacer ya, porque en teoría esa es la respuesta que necesitaría para efectos de saber cómo va a contabilizarse su sueldo. Su sueldo va a seguir siendo su sueldo. Ya podría ser por vacaciones o adelanto de vacaciones, pero eso no va a poder cambiar. Lo que sí va a cambiar son las comisiones que se han generado, porque no hay comisiones y es que estas son variables, ¿no? Luego, porque ¿cabe la posibilidad de vacaciones ganadas? Sí, como lo acabo de explicar, pero con los supuestos que están bien claros, que no son trabajadores de riesgo y que, por favor, tampoco sean empresas que prestan los servicios esenciales. Y es cierto, como les comentaba, no es que efectivamente estemos tomando vacaciones o efectivamente el trabajador que opte por tomar las vacaciones es prácticamente una especie de compartir ambos el problema. O sea, es cierto, mi empresa se está sacrificando en pagarme un sueldo de algo que yo no estoy trabajando. Yo también me sacrifico considerando que tengo vacaciones que debí de haber gozado, pero estoy apoyando también a mi empresa, porque si yo no apoyo a mi empresa puede quebrar. Y si mi empresa quiebra, yo me quedo sin trabajo. Pero finalmente, eso es un tema muy puntual a analizar con cada tipo de empresas, porque yo no podría tener el mismo razonamiento si estoy hablando de una empresa muy grande, con muchas utilidades, y así hayan 10 o 15 crisis, siempre tenga el colchón financiero para hacerlo. En ese escenario hay que hacer la distinción siempre en el caso puntual, ¿ya? Luego, en el caso de la participación de utilidades para ser deducible en el caso de MEPECOS, ¿debería ser pagado en el plazo de la DJ inicial o el ampliado? Bueno, buena pregunta, pero si ya existe un cronograma oficial, recuerden que el nuevo plazo de vencimiento para la DJ se convirtió en ese nuevo cronograma, por lo tanto podríamos hacer el pago de la participación hasta esa fecha, ¿de acuerdo? El plazo máximo para el acuerdo consensuado de compensar la licencia por vacaciones, no hay un plazo, pero lo lógico es que como ya estamos cerrando el mes de marzo, ya empecemos a cerrar esas negociaciones, ¿sí? No nos queda otra que por teléfono, por esta vía. Miren ustedes qué maravilloso es estar conectados, aunque cada uno en su casita y nos podamos escuchar y podamos seguir aprendiendo. Igual pueden hacer un Skype, un Hangout, algo con sus colaboradores, uno por uno. De grupo en grupo no les aconsejo, así es que es necesario hacerlo antes de que termine el mes, ¿no? Intenté la devolución de detracciones y me indica que debo hacerlo los 5 primeros días de abril. ¡Qué terrible! Eso sí amerita una queja al buzón de quejas de SUNAT, porque se supone que ya está habilitado desde el día de marzo que nos indicaron. Pero obviamente siempre y cuando corresponda a los fondos que corresponden liberar en detracción, ¿no? No por la razón de la devolución de no sé a cuál te estés refiriendo, pero sí es la de los fondos que necesitamos liberar, sí tendrías todo tu derecho, ya la norma lo ha habilitado. ¿Puedo considerar licencia con goce de haber para toda mi población de la empresa? Licencia con goce de haber. Y luego ya se arma un plan de compensación de horas conjunto. Claro, o sea, el tema es, ustedes pueden optar por licencia con goce de haber compensable, porque de no llegar a ningún acuerdo, es decir, si ustedes no hacen nada y los colaboradores tampoco hacen nada, no van a llegar a ningún acuerdo. Y como no hay ningún acuerdo, lo que primará es la compensación.
Y en ese escenario sí tienen el tiempo necesario para poder programar la compensación de horas como habíamos comentado, ¿no? Solo se adelantó la fecha de devolución, es decir, solo pueden pedir la devolución cumpliendo los requisitos de siempre o podemos pedir devolución todos. No entiendo la pregunta, pero estamos hablando de que la norma ha salido únicamente respecto de la solicitud de los fondos que tenemos por liberar y que correspondía a detracciones al 15 de marzo acumulados en nuestra cuenta y que el plazo era para abril. Es a eso que se refiere la norma, ¿de acuerdo? En aduanas se han liberado las multas. No hay multas en la medida que se cumplan los requisitos que hemos comentado, ¿ya? El tema ya no de multas por parte de la administración, sino aquí lo que parece en aduanas que hay equipos que requieren permiso de internamiento y ya llegaron. El Ministerio de Transportes no está emitiendo los permisos de internamiento, el equipo está homologado en el Ministerio de Transportes. No se puede retirar de aduanas mientras ese requisito no se cumpla. O sea, ahí sí, lamentablemente, lo único que ha salido en la norma de flexibilización es que SUNAT Aduanas no pondrá multas por infracciones cometidas, mientras dure el estado de emergencia. Eso también es cierto. Luego me preguntan, con respecto a la devolución del IGB, nosotros somos empresa exportadora y nos toca presentar la solicitud para devolución del IGB. ¿Existe una modalidad por la web? Sí, justamente la solicitud de devolución, cuando son exportadores y no están comprendidos en esta prórroga, ¿ok? Si están trabajando normalmente, y son en todo caso empresas que tienen ingresos mayores a 2.300 UIT, ustedes pueden seguir trabajando sus solicitudes de devolución porque estas son en línea. Se cargan, se presenta la solicitud y debería de seguir su curso. Eso no ha sido suspendido por parte de la Administración Tributaria. Los libros electrónicos de incidencia anual para los PRICO tienen prórroga de presentación. Como les acabo de decir, la prórroga al 4 de mayo únicamente se dio para las empresas hasta 2.300 UIT de ingresos. Lo que no hay son multas para los PRICOS, o sea, en estricto, si no presenté el 16 que me correspondía o el 17 y lo presento el 31, no habría multa en el lapso de días que me toque presentar de marzo, que es la época donde dura el estado de emergencia. Pero si amplía en el estado de emergencia, evidentemente durante todo ese lapso del estado de emergencia, tampoco podría la administración tributaria imponernos multas. Eso es lo que tendríamos que manejar, ¿bien? Las licencias con goce de haberes se aplican tanto para MIPES como para empresas medianas. Sí, en este caso estamos hablando de colaboradores de todo tipo, no estamos hablando de empresas medianas, pequeñas o grandes, le aplica en la parte laboral a todas las empresas. Y para todo tipo de empresas en el sentido de, acuérdense que les recuerdo la separación que hemos hecho. Hay un grupo de colaboradores que trabajan en estas empresas de servicios esenciales. Ellos siguen laborando normalmente, reciben su sueldo y con ellos no hay ningún tema de trabajo no realizado. Luego tenemos al grupo identificado en nuestra empresa de grupos de riesgo. ¿Qué cosa tenemos que hacer ahí? Este grupo de riesgo tiene que, de todas maneras, hacer trabajo remoto, ¿sí? Y como hace trabajo remoto, también su pago ya está asegurado, porque todos los que hacemos trabajo remoto estamos ganando nuestro sueldo como si estuviéramos trabajando en oficina. Pero, ¿qué pasa con aquellas empresas que no están en este grupo y que no tienen trabajadores de riesgo y que tienen un grupo de colaboradores que sí puede hacer trabajo remoto? Con ellos no hay problema, siguen ganando su sueldo, están trabajando. Pero hay algún grupo de que definitivamente no está haciendo trabajo remoto, porque el servicio que prestan no se presta para ello, ¿no? En ese caso, es solo en ese caso que tiene que haber una licencia con goce de haber. Y esa licencia con goce de haber, como ya les comenté hace un rato, ¿no? Si no hay ningún acuerdo,
es con compensación posterior y ustedes ya verán cómo compensar. Y si hay algún acuerdo, porque la empresa tiene el derecho de proponerlo y el trabajador lo puede aceptar, pueden ir por todas las modalidades de vacaciones ganadas que están por pagar, adelanto de vacaciones, etcétera. Luego me preguntan, ¿qué se hace en los casos en los que un trabajador solo puede realizar trabajos remotos por solo un porcentaje de las horas laborables? ¿Deben compensar por la diferencia de horas? Bueno, en ese escenario no hay una explicación en la norma. Es decir, si ya estamos considerando que el trabajador está haciendo un trabajo remoto, porque además con este decreto supremo 010 nos obligan a seguir todo un procedimiento que hay que regularizar, como comunicar, etcétera, ya de por sí estamos aceptando que ese trabajo de remoto hace las veces de un trabajo en oficina. No hay un mix, ¿de acuerdo? Entonces es una de dos, el empleador ahí tiene que decidir si es que realiza trabajo remoto o simplemente hace una conversación respecto de, como no puedes hacer trabajo remoto el 100%, puedes trabajar compensando horas posteriormente físicamente o activo de mutuo acuerdo, vacaciones ganadas, adelanto de vacaciones, como les había comentado. Dentro de la población de empresas hay algunos colaboradores que han realizado trabajo remoto y en otros casos no. Dada la naturaleza de su puesto, por eso queremos estandarizarlos, a todos considerarlo como licencia con goce de haber. Sí pueden hacerlo en la medida que los trabajadores no deseen proponerles algo en los que ustedes de mutuo acuerdo lleguen a algo. Si es que no están de acuerdo ustedes, no hay acuerdo de las partes, por lo tanto se activaría la licencia con goce de haber recuperable o compensable posteriormente. Sí. Un trabajador está en remuneración integral, es decir, percibe todos sus beneficios laborales mensualmente. Queremos confirmar si es deducible las vacaciones cuando son efectivas o cuando únicamente son pagadas. Las vacaciones cuando son, estamos hablando aquí en esta posibilidad únicamente de vacaciones ganadas que están por pagar. Porque ustedes pueden haber ya ganado el año, pero todavía les falta disfrutar los 12 meses, o les falta disfrutar, los 30 días o los 15 días, dependiendo del régimen en el que estén. Como les falta disfrutar eso, lo que la norma le está pidiendo, le está indicando es que pueden haber vacaciones pagadas. Pagándoles su sueldo, o sea, a eso se refiere, que disfrutan, ya no son unas vacaciones normales, estas resultan ser unas vacaciones raras en internamiento, pero estos 15 días que trabajé, que no trabajé y estuve en mi casa, lo considero como unas vacaciones que me debían, ¿no? Como les vuelvo a repetir, sé que no son vacaciones, pero es la herramienta que la norma laboral está permitiendo en esta situación de emergencia, de mutuo acuerdo, nuevamente. En el caso de contratos de trabajo que vencen, por ejemplo, el 31 de marzo, ¿existe obligación de renovación automática o se puede dar por concluida la relación laboral? Sí, eso es lo penoso. La verdad, es decisión del empleador, porque laboralmente hablando, no estamos en la obligación de renovar un contrato cuando tiene un término ya establecido. Eso ya no es un tema laboral, sino la pregunta que me hacen ya la respondí, no están obligados a renovar, no existe esa obligación laboral. Ya es un tema que la empresa tiene que manejar, por ejemplo, si es un colaborador destacado, si es proactivo, si colabora, si rinde y yo deseo seguir contando con él, eso procede de repente en algunos casos con mucho más prioridad que la situación que estamos pasando. Si soy de las empresas bastante golpeadas en el sector turismo, restaurantes, etcétera, es posible que por el momento restrinja todo esto con la posibilidad de que yo le diga al colaborador que luego que se arregle la situación, yo deseo volver a contar con él, ¿no? Como para que no suene a que estamos prescindiendo de él y suene esto como un tema abusivo que a veces suena medio injusto, pero la verdad que hay que ponerse empáticos con los empresarios y entender también que se necesitan esos fondos para poder seguir trabajando.
Bueno, seguimos un poquito más. Hay varias preguntas. ¿Es sabido que si una empresa despide a un colaborador, puede demandar despido arbitrario? Claro que sí. Sin embargo, la empresa puede despedir enmascarando este periodo de emergencia mediante otra causal de cese. No, bueno, nada de eso ha cambiado. Si algún empleador decide despedir a sus colaboradores por despido injustificado, el colaborador tiene su derecho de accionar una demanda y si la empresa decide activar eso, tendría que seguir todo el procedimiento establecido para un despido justificado que consiste pues en todo un tema, ¿no? De comunicación, amonestación, suspensión, etcétera. Si eso no se ha seguido regularmente, van a tener problemas al momento de defenderse y es seguro que van a perder, ¿no? Los empleadores en el Poder Judicial. En el caso de contratos por locación de servicios que están vigentes, ¿cómo se debe proceder? ¿Se puede dejar sin efecto o suspender por el periodo que no se pueda estar prestando el servicio? Sí, la verdad que esa es una pregunta que nos la han hecho muy seguido y nuestros asociados en lo laboral lo que nos dicen es que finalmente un contrato de locación de servicios por el cual el prestador de servicio emite un RH es un contrato civil, por lo tanto aquí no hay subordinación, aquí es un tema totalmente transparente en el que estoy contratando a ese tercero para un servicio que si no me lo presta, no debería continuar. Se podría activar la cláusula, en todo contrato siempre hay establecidos cuáles son las razones por las que se rescinde un contrato o se suspende un contrato y ya lo pueden manejar ustedes de la forma más apropiada. Algunos podrían optar por indicar que estamos pasando por un estado de emergencia como una causal de fuerza mayor, y por lo tanto le podrían decir a su proveedor que por el momento y durante todo este estado de emergencia suspenden el servicio, cosa que es válida en un tema de fuerza mayor. En otros casos, si ven que la situación va a complicarse y quieren ya rescindir el contrato de pleno, sí podrían tener un problema, ¿no? Porque de repente eso no está contemplado en el contrato como acuerdos para rescisiones del contrato. Así es que hay que revisarlos con cuidado. En estricto, podrían activar esa cláusula de fuerza mayor y pedir suspender en el estado del tiempo que dure la emergencia, la prestación del servicio. Eso sería lo más adecuado. Salvo que, y ahí viene el problema, que tengamos personal que es subordinado y que está bajo el paraguas de un contrato de locación de servicios, con lo cual estamos desnaturalizando la relación laboral y sí podríamos tener serios problemas, ¿no? Porque en estricto les correspondería su remuneración tal cual y sin cerrar la operación definitivamente. Ese es otro tema, costos laborales, que era justo lo que hoy día teníamos programado en la escuela, reducción de costos laborales, que luego cambió por este tema más urgente que entiendo que nos está agobiando, ¿no? ¿Los pagos de utilidades tienen algún pronunciamiento? ¿Deberá tratarse conforme a lo ya establecido? Sí, en eso no ha habido ningún cambio. Es más, corremos el peligro de que, por ejemplo, si yo soy PRICO y me toca la declaración presentarla en marzo y decido no presentarla y la presento en abril, sabiendo que no hay multas, pero sí intereses, sí también me perjudicaría porque mi vencimiento oficial sería marzo, y si yo no he pagado las participaciones de trabajadores hasta antes del vencimiento, estaría perdiendo la oportunidad de deducir esa participación de mi base de cálculo para el impuesto a la renta, con lo cual tendría que declarar un impuesto más alto, ¿no? En ese sentido, hay que analizar bien las decisiones antes de generalizarlas, ¿de acuerdo? Sé que no es un tema inmediato, pero si puedes darnos un alcance. Alquilo un local y no estoy ocupándolo. ¿Hay alguna exención para no pagar este estado de emergencia? No hay ninguna exención en particular que no sean las reglas generales. Y salvo que
usas la regla general en la que podrías demostrar que está está desocupado con un recibo de luz, de agua, teléfono, que veas que el consumo es 000, y podrías, pero eso sí lo establece la ley de renta actualmente. En el caso de pago de participación de los trabajadores de una PRICO, dadas las circunstancias, no es posible realizar la comunicación en un diario de circulación nacional. Entiendo que estaría incumpliendo la norma. Estamos optando por realizar la transferencia bancaria al personal cesado en caso de tener sus cuentas corrientes. Qué buena esa pregunta, porque me permite aclarar esto que parece ser una leyenda urbana, y no es que la norma exija una publicación en el diario de mayor circulación. El tema es el siguiente, a ver, para que la participación de trabajadores sea deducible y pague un impuesto a la renta sobre esa renta neta de participaciones, yo tengo que probar que he pagado esas participaciones antes del vencimiento para la presentación de la DJ. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo probamos que hemos pagado las participaciones? Entonces, pagamos por transferencia, y eso es a lo que los invito siempre, ¿no? Nada de cheques o nada de diarios. ¿Por qué? Porque efectivamente hace mucho tiempo, porque ya la jurisprudencia es reiterada y creo que ya nadie hace eso, ¿no? Hace mucho tiempo las empresas querían sacarle la vuelta al fisco y ponían un aviso en el diario y decían: ponemos a disposición de todos nuestros colaboradores el cobro de sus participaciones. Y resulta que cuando SUNAT los fiscalizaba, la prueba de ellos era el aviso en el diario. Y cuando revisaba la SUNAT el pago efectivo, esos pagos habían sido en abril, en mayo, de casi el 100% de los trabajadores. Entonces, la jurisprudencia siempre dijo: el diario para mí no es prueba. Para mí es prueba cuando pusiste a disposición de la persona o del trabajador ese pago. Entonces, es ahí donde viene todo el problema. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Demostrar efectivamente que han pagado esa participación. Entonces, a todos sus colaboradores vigentes, transferirles, y esa es la prueba, no necesitan aviso. Y para los que ya se han ido, siempre a nuestros clientes les recomendamos, siempre cuando contraten a una persona, o mejor dicho, en la liquidación de beneficios sociales, siempre que los liquiden, pongan una notita al pie donde pidan que el trabajador confirme si una cuenta corriente o una cuenta de ahorros a la cual se le puede transferir la participación de utilidades. Entonces, finalmente, evitan la publicación del diario, haciendo la transferencia hasta los cesados si tuvieran esa forma de control interno, ¿no? Ya, si no lo tienen, ya, ¿de qué manera pongo en conocimiento de los trabajadores cesados? De otra forma que no sea publicar en el diario, primero porque nadie está leyendo diario impreso, creo, porque creo que como no podemos salir, sí, a veces llegan los diarios cuando están suscritos, pero cuando no, bien difícil. Entonces, justamente en esta coyuntura eso se ha hecho ya impracticable. ¿Qué tienen que hacer? Yo creo que todos tienen los correos de su personal cesado. Es una forma, ¿no? Depende del tipo de empresa, de la cantidad de colaboradores, de lo que el área de recursos humanos tenga ahí previsto. Uno puede hacer un correo masivo a todos los que ya están cesados, si ustedes tienen sus correos personales, porque eso normalmente lo tiene el área de recursos humanos, en los files de personal. Sí es cierto que puede costar un poquito de trabajo, pero bueno, eso es. Si publico, va a ser bien difícil de que ellos se enteren, porque en esta situación en la que estamos viviendo no van a tener acceso a ningún diario, y por lo virtual no se ve, entonces es bien complicado. En ese sentido, les pido que hagan transferencia bancaria, y como dice acá un participante, lo felicito porque justamente está haciendo transferencias bancarias el personal cesado en sus cuentas corrientes. Se puede solicitar la devolución del IGB con garantía vía página de SUNAT. Y yo justamente estaba viendo eso, porque alguno de nuestros clientes siempre ha garantizado con carta fianza y le han pagado a los 5 días. Claro, pero el tema es que la operatividad de la carta fianza es la que un poco complica. ¿Cómo la hago llegar? De repente por correo electrónico haría la prueba, podrían hacerlo, porque
Lo que sí está permitido virtualmente es presentar el formulario y toda la información que hacemos siempre, ¿no? Entonces, los bancos están atendiendo, entonces sí puedo tener la carta fianza y probemos cómo nos va con eso, porque sí, ahora la solicitud normal también está siendo aceptada. Lo que no sé y no les garantizo es si se aceptará con la rapidez a la que hemos estado acostumbrados, porque evidentemente también la SUNAT tiene limitaciones en la prestación del servicio y reducción de personal, trabajo remoto en algunos casos, en otros no, y eso también hay que comprender, ¿no? Bien, creo que con esto, no sé si me falta alguno, ¿puedes ayudarme a ver si he terminado con todos? Porque aquí dice 21 más, acá 28, no sé cuál es lo que vale. Todos ellos, hay muchos más. Lo que vamos a hacer es, atiendo 2 consultas más y cerramos 11:30 porque por el respeto al tiempo que, si bien es cierto, les dije 1 hora, nos hemos extendido media horita. Yo los invito cordialmente a que me escriban a mi correo electrónico sin ningún compromiso. Los voy a atender de todas maneras, no se preocupen. Así es que me quedo acá con 2 consultas más. Dice acá, si un PRICO que presenta su DJ en vencimiento normal, que tiene impuesto a la renta por regularizar, pero que no puede pagar, SUNAT podría emitir una orden de pago, SUNAT podría notificar la REC, sí, eso, lamentablemente, como no ha habido una extensión del cronograma, como les comentaba, definitivamente ustedes presentan la declaración sin pago, se va a activar la orden de pago y todo el procedimiento que a la fecha es además automático. Luego, nos preguntan, ¿los ingresos superiores a 2.300 UIT están obligados a presentar libros contables en la fecha de vencimiento? Sí, como les comenté, esta prórroga únicamente ha salido para las empresas con ingresos hasta 2.300 UIT. Lo que sí tienen es la exención de la multa durante el plazo de emergencia. Entonces, veamos, hasta el día de hoy es hasta el 31, o sea, podrían presentarlo hasta el 31 de marzo. Luego dicen, la presentación de los libros electrónicos diario y mayor de diciembre de 2019, que vence el 31 de marzo, se ha prorrogado el vencimiento, solo se ha prorrogado para los que tienen ingresos hasta 2.300 UIT de ingresos en el 2019, y se puede presentar hasta el 4 de mayo. La devolución de impuestos a la renta, a eso ya les expliqué. ¿Cómo demostrar el trabajo en remoto ante el empleador? ¿Cuál sería lo más razonable tanto como trabajador y como empleador? Justamente hoy día con este Decreto Supremo 010-2020 TR, los que son nuestros clientes siempre les llegan nuestros boletines, y publicamos alertas en algunos casos que son muy escuetas, pero por lo menos para que sepan que salió algo importante, pero a la interna ustedes saben que les damos todo el desarrollo, así es que les vamos a alcanzar el desarrollo de este Decreto Supremo 010-2020 y ahí están todas las explicaciones para que puedan seguir el procedimiento establecido de demostración del trabajo remoto, que tiene que haber una comunicación. Los que están contratados por planilla, que tenían término en marzo, si terminan siempre en marzo. Esa pregunta creo que otro participante lo hizo, ya les dije que si culmina el contrato, no tienen obligación de prorrogar el contrato, pero sí pueden conversar con la persona de una suspensión y si ustedes gustan seguir contando con sus servicios, pedirles que cuando termine esta situación de emergencia eso se regularice, ¿no? Mi empresa es Prico, el viernes 13 de marzo se dieron vacaciones a algunos trabajadores. ¿Esta decisión es correcta? En realidad tendría que haber un acuerdo de las partes y al parecer eso no ha habido, entonces sí lo podrían cuestionar, ¿no? Ayer intenté solicitar la devolución de las detracciones, sí, eso también ya lo comenté, y ya es una pregunta repetida, ¿ya? Ya respondí lo de los libros, ya respondí, a ver, el 30 vence la declaración jurada, no tenemos saldo por pagar. ¿Hasta qué fecha pudiéramos declarar sin incurrir en infracción?
Si son PRICO, solamente mientras dure el estado de emergencia. Y el estado de emergencia hasta el momento solo dura hasta el 30 de marzo. Por lo tanto, si no presentan la declaración hasta el 30 de marzo, luego de ella sí podrían incurrir en multas, ¿bien? Los que ya presentamos la DJ anual de persona natural, ¿también está incluido en las devoluciones? Sí, claro que sí, hay devolución automática si es que tuvieran un saldo a favor por pago en exceso o pago indebido. Medidas, a ver. Está cerrado el tema de la no exoneración de los intereses por préstamos bancarios postergados. Es una medida que el gobierno podría evaluar aún. Uy, eso sí es complicado. El sistema financiero bancario es privado y ellos son los únicos que podrían decidir el tema. Eso ya nos lo comentaron a la interna, y es lo que dice la Superintendencia de Banca y Seguros en los oficios que ha remitido. Lo que sí se puede detener es el interés moratorio por las deudas tributarias que en teoría no se han eliminado para los PRICO, pero eso tendría que ser pues con una propuesta legislativa. Por eso comentaba que el actual Congreso podría trabajar eso y nos podría ayudar muchísimo, ¿no? Si el empleado trabaja solo de lunes a viernes, si consideramos como vacaciones los días no laborados, previo acuerdo de ambas partes, las vacaciones se considerarían sábado y domingo, es decir, los 14 días o solo 10 días. No, cuando uno sale de vacaciones se toman todos los días, sábado y domingo, pero depende del acuerdo. El acuerdo fue desde, entiendo, desde el 16, si es del 16, corre del 16 al 30 los 15 días, ¿no? La DJ 2019 para empresas que terminan en 5 y buenos contribuyentes. La nueva fecha de la declaración, como es un cronograma, ya se los pasé en la diapositiva, igual todas estas diapositivas van a llegar a ustedes, todos se han inscrito. Ahora sí, los dejo, me quedaría acá, pero creo que las preguntas son interminables. Les agradezco y desde ya los estamos invitando. Cada mes vamos a tener alguna conexión virtual, ya sea una capacitación más larga sobre algún tema particular, profundo, o tips como estos de temas que son de coyuntura, ¿bien? Muchísimas gracias y nos estamos viendo en otra oportunidad. Cuídense mucho. Hasta luego.